Los accidentes cerebrovasculares tienen que ver con el corazón. La principal causa de enfermedad cardíaca tiene que ver con depósito de placas de colesterol en las arterias que nutren el corazón y de hecho en muchas otras arterias del organismo. Doctor, ¿cuál es la enfermedad más común que sufrimos en el mundo? La enfermedad más común, sobre todo por el impacto que causa, es la enfermedad isquémica del corazón. ¿Cuáles son esos signos que me deben llevar a consultar inmediatamente a cardiología para evitar mortalidad? Vivimos haciendo corazoncitos en las redes sociales, pero realmente cuidamos nuestro corazón. ¿Conocemos cómo funciona este motor vital? Acompáñenme en esta interesante entrevista. Tome nota. El corazón, quizás uno de los órganos más populares y con más rating entre nosotros, en toda la red, siendo así. Pero lo cuidamos. ¿Qué es el corazón? ¿Cómo cuidarlo? De eso nos vamos a ocupar hoy en Tome Nota TV. Nos encontramos en la Clínica Medellín con el doctor Emilio Herrera Céspedes. El doctor es médico, internista y cardiólogo de la Universidad de Antioquia y especialista de esta clínica, una de las mejores de la ciudad. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Doctor, ¿es cierto eso? Pues nosotros vivimos hablando del corazón y en redes sociales es muy popular y dame el like, incluso el símbolo del like es, pero no nos cuidamos el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es un órgano vital. Obviamente sin el corazón no se puede sostener la vida. Básicamente el corazón tiene dos funciones. Una primera función mecánica, hidráulica si se quiere, que funciona a manera de una bomba que recibe la sangre y la expulsa de nuevo a todos los vasos sanguíneos del organismo con los respectivos nutrientes y el oxígeno que lleva la sangre. Y una segunda función muy importante que es una función eléctrica. Esa se encarga de mantener adecuadamente sincronizados los latidos del corazón y que su otra función de bomba mecánica e hidráulica se cumpla a cabalidad. Esas son como las dos funciones grandes del corazón. Hay otras, digamos, secundarias como la producción de ciertas sustancias o ciertas hormonas que de cierta manera ayudan a mantener el equilibrio del aparato circulatorio, de la presión arterial, del equilibrio de la cantidad de líquido entre los vasos sanguíneos y lo que se llama el balance hídrico del organismo. Lo que yo entiendo es como una bomba que está Es una bomba. interconectada con... Es una bomba que tiene dos cámaras arriba, dos cámaras abajo. Las de arriba reciben la sangre, las de abajo la expulsan, ya sea al sistema de circulación pulmonar. Allí se oxigena y vuelve por el lado izquierdo de nuevo a la cámara de arriba, lo recibe y luego va hacia los vasos sanguíneos sistémicos y a todo el organismo. Doctor, ¿cuál es la enfermedad más común que sufrimos en el mundo? La enfermedad más común, sobre todo por el impacto que causa en cuanto a morbimortalidad, o sea, en cuanto a carga de enfermedad, deterioro de la calidad de vida y número de muertes, es la enfermedad isquémica del corazón, que se relaciona con vasos sanguíneos tapados por placas de colesterol, los vasos sanguíneos que nutren el corazón o llamadas las arterias coronarias, porque se disponen a manera como se sobe una corona del corazón. Tiene que ver con obesidad y con otras condiciones. La principal causa de enfermedades del corazón es la obstrucción de las arterias coronarias por placas de colesterol. Por eso la Asociación Americana del Corazón habla de 8 puntos esenciales para cuidarlo. El doctor Herrera lo explica a continuación. Tome nota. De hecho, hay algo muy importante, que es que se habla de los 7 esenciales para mantener la salud cardiovascular, que es una iniciativa que ya tiene más de 10 años de la Asociación Americana del Corazón. O sea, habla de 7 y más recientemente se le adicionó uno, serían 8, que son la dieta, el ejercicio, el mantener un índice de masa corporal adecuado, que tiene que ver mucho con la dieta, el vigilar la presión arterial, el azúcar, el colesterol, la actividad física y la calidad del sueño. Esos elementos son claves para mantener
una adecuada salud cardiovascular que previene no solamente la enfermedad isquémica del corazón, que es la principal causa de enfermedad cardíaca, sino otras enfermedades del corazón asociadas o que generan enfermedad del corazón, como la presión alta, el azúcar alto, o sea, diabetes, hipertensión, aumento del colesterol en la sangre, arritmias cardíacas, daño de las válvulas cardíacas, engrosamiento o hipertrofia, que es el nombre técnico de las paredes del corazón, y todo eso genera enfermedades cardíacas. Doctor, vámonos con esa primera iniciativa, alimentación. Alimentación. ¿Cómo nos alimentamos bien para cuidar el corazón? Hay algo muy importante, es que, como te decía, como la principal causa de enfermedad cardíaca tiene que ver con depósito de placas de colesterol en las arterias que nutren el corazón y de hecho en muchas otras arterias del organismo. Esto es esencial en la dieta. Entonces, una dieta baja en grasas, ¿sí? Baja en harinas también, pues, digamos en un equilibrio adecuado es fundamental. Y aumento del consumo de frutas, verduras, hortalizas y otros vegetales para mantener pues más bajo los otros, y obviamente baja en ultraprocesados, ¿sí? También con un consumo, digamos, limitado de alcohol, obviamente evitar el cigarrillo, el hábito de fumar, y de alimentos ultraprocesados, como los paquetes, como los productos de repostería, porque todos estos generan, primero, depósito de placas de colesterol en los vasos sanguíneos; segundo, aumento de la presión arterial, aumento del azúcar o de la glucosa sanguínea, obesidad, y con todo esto pues van generando además inflamación en los vasos sanguíneos, y esto genera enfermedades cardíacas y cardiovasculares en general. Doctor, pero me dejó pensando que ahora en las redes sociales está de moda la dieta cetogénica. La dieta es keto, sí. Keto. Sí, las dietas keto. Las dietas keto en general se fundamentan en que son más altas en grasas, ¿sí? Y mucho más bajas en carbohidratos. Lo que pasa es que eso debe interpretarse con mucha precaución, porque de hecho recientemente hay una investigación publicada por el Colegio Americano de Cardiología donde se mostró que, contrario a lo que se pensaba, ya con datos un poco más contundentes, estas dietas no disminuyen, digamos, la cantidad de eventos cardiovasculares. Pero pues eso, digamos, que debe ser muy individualizado cuando los pacientes asumen ciertas dietas especiales, como por ejemplo las keto, que son altas en grasas, precisamente bajas en carbohidratos, para fomentar o para controlar adecuadamente la producción de unas sustancias que se llaman los cuerpos cetogénicos, por eso el nombre de la dieta. Y eso tiene unas implicaciones pues en el metabolismo, pero como te digo, debe ser usado e interpretado con mucha precaución, porque tenemos datos recientes sólidos de que no es tan buena como pensábamos. Debe ser Entonces, eso, acompañada. exacto, debe ser Porque yo acompañada me por un pongo a pensar, profesional. si es alta en grasas, entonces favorece Exacto. la formación de la placa. Exacto, de placas de colesterol en los vasos sanguíneos. Eso tiene, digamos, más tela por cortar, pero digamos que el mensaje práctico sería que eso hay que interpretarlo con mucha precaución. No es tan buena como pensábamos hace unos años. Sí. Doctor, ¿qué es una arritmia cardíaca? Una arritmia cardíaca son latidos del corazón desordenados. Los latidos del corazón deben nacer en un sitio específico y deben ser completamente organizados, o como su nombre lo dice, rítmicos, digamos, a unos intervalos de tiempo puntuales. Cuando eso se desordena, ya sea porque los latidos del corazón nacen en otro lado, en otro sitio anatómico, o ya sea porque nacen en el sitio adecuado, pero son más rápidos, más lentos o arrítmicos o desordenados, eso es una arritmia cardíaca, y las hay de muchos tipos. Doctor, quizás las enfermedades del corazón son como las más complejas de uno darse cuenta que las tiene, porque son muy silenciosas. Algunas pueden ser silenciosas, sin embargo, los síntomas más comunes son el dolor del pecho, las palpitaciones o la sensación de que el latido cardíaco se hace más fuerte, más rápido, más lento, o en general consciente. No debe ser consciente, debe alertar a eso. También otros, como la falta de aire o la dificultad para respirar, los desmayos o síncopes, todo eso debe alertar ante posibles enfermedades cardíacas. Y cuando sucede eso, consultar. Consultar. Ahí es cuando aparece el ecocardiograma y el electro, ¿verdad? Es correcto. Doctor, hay algo en psicología, a nivel emocional, que se llama ataques de pánico. ¿Cómo lograr diferenciar los ataques de pánico de un... A veces no es fácil porque pueden provocar síntomas muy similares. Entonces, en un primer acercamiento pueden ser muy parecidos. Ambos generan dolor al pecho, sensación de que el paciente siente que se va a morir, dificultad para respirar, palpitaciones, incluso desmayos o síncopes, alteraciones del estado de conciencia. Entonces ya es como
como los síntomas es casi imposible, ya es como con las condiciones de riesgo del paciente, obviamente con la evaluación oportuna del médico que se hace esa diferenciación, pero a veces no es fácil en un inicio, Sí, o sea que es un mejor momento inicial. buscar urgencia. Es correcto, es correcto. Claro que yo lo escuché a usted en el programa que tienen en la clínica Saludes, ¿cierto? Saludes. Usted decía que tenemos mucho miedo al ataque cardíaco, pero no es tan mortal. Hay un 2% es que ustedes... Sí, que sea, aunque ahí me refería a que solo 2% de los infartos del miocardio son mortales en un inicio, Ya. ¿sí? Que en el mismo momento que dé el infarto se muera el paciente una vez, eso es inusual. Sí. Pero las complicaciones que puedes encadenar derivadas pues, de un tratamiento no oportuno y de la progresión de la historia natural de la enfermedad, eso sí es mucho más significativo numéricamente. 2% de ese 2% simplemente quiere decir que los pacientes que les da un infarto, solo 2% se mueren en ese momento inicial. Pero es un Pero, campanazo. exacto, pero es un campanazo porque eso deriva muchos otros riesgos a corto y a largo plazo. Doctor, los accidentes cerebrovasculares tienen que ver con el corazón, ¿verdad? Es correcto, sí. Todas las enfermedades cardiovasculares suelen compartir factores de riesgo porque todas suelen reducirse a condiciones similares, lo que te decía, todo lo que daña los vasos sanguíneos y los inflame, Sí. que tiene que ver en términos generales mucho con lo que yo te decía, los 7 esenciales. Hay otros tipos de enfermedades que alteran los vasos sanguíneos que ya son menos comunes, alteraciones como tal de la pared de los vasos, inflamaciones de los vasos de otro origen, pero esos son menos comunes. Las más comunes son las que te digo. En el caso de la circulación cerebral o de la enfermedad cerebrovascular, precisamente comparte muchos de los factores de riesgo de las enfermedades cardíacas como tal. Entonces, por eso se interpretan como un continuum, con la misma línea de lo mismo, donde se comparten factores de riesgo, donde se comparten intervenciones y donde se comparte pues que todo el abordaje cuando mejora una cosa suele mejorar la otra, porque va como en la línea de lo mismo. Ahí es donde viene uno de los esenciales que usted dijo. Ahí es cuando viene, de hecho, casi todos los esenciales, el índice de masa corporal, por ejemplo, mantener un peso adecuado, disminuye notoriamente la aparición de enfermedades cardio y cerebrovasculares. El doctor Herrera nos cuenta que el corazón tiene dos grandes funciones. Uno de ser una bomba mecánica que transporta la sangre llevando nutrientes a todo el cuerpo y además otra función como un sistema eléctrico. Regula cada latido para que nosotros podamos sostener la vida. Pero ¿qué pasa cuando alguna de estas dos funciones falla? Sigamos en esta interesante entrevista. Tome nota. Yo escuché que uno debía medirse el abdomen. ¿Cómo? Sí, Para... el índice de masa corporal como tal es una relación que se hace con la talla y el peso del paciente, aunque eso pues puede tener excepciones, por ejemplo, si el paciente tiene gran cantidad de masa muscular, pero eso no es lo común. Pero ya es músculo, no grasa. Exacto, pero si es solo con ese índice uno no tiene forma de darse cuenta, por eso debe interpretarse pues más allá de eso, pero en la mayoría de los pacientes que tienen una cantidad de masa muscular normal sí sirve mucho saber la relación del peso con la talla porque eso le ayuda a uno mucho saber si hay obesidad, si esa relación está alterada. Y la circunferencia de la cintura, por ejemplo, en un hombre pues, de talla y peso normal, si es más de 100 centímetros o una mujer más de 95, ya habla uno de una alteración muy importante. ¿Sí? Doctor Emilio, no, de verdad que es un tema muy interesante y mucho que hablar. Pero no, yo no lo puedo dejar ir sin pedir el favor que mire a nuestra audiencia y cuáles son esos signos que me deben llevar a consultar inmediatamente a cardiología para evitar mortalidad. Sí, primero identificar los pacientes o las personas que tengan los factores de riesgo que pueden predisponer a las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, la diabetes, el antecedente de enfermedades cardíacas o en el mismo paciente o en su familia, ¿sí? Como infartos, como arritmias, cirugías de corazón, todo eso debe pues, generar una alerta de posibles alteraciones cardíacas más adelante y síntomas, como los mencionaba, como el dolor del pecho, las palpitaciones, los desmayos o eventos cercanos a un desmayo, la dificultad para respirar, sobre todo cuando estos síntomas se asocian a la actividad física, debe alertar de la posibilidad de una enfermedad cardíaca y es mejor consultar oportunamente. Doctor, y escuché una vez a alguien que decía un hormigueo en la mano.
Esos son síntomas que pueden acompañar, por ejemplo, al dolor de pecho. Usualmente el dolor de pecho que se relaciona con un origen cardíaco se irradia a los miembros superiores, a los brazos, a los hombros, incluso hasta las manos. Pero eso no se presenta en todos los pacientes, solo en algunos, en alguna proporción de pacientes. Entonces, debe alertar, pero no es que si no lo tenga no sea un dolor que pueda ser del corazón. Entonces, uno prefiere de forma más genérica alertar ante cualquier dolor del pecho que para el paciente sea significativo. Sí. Doctor, muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Carlos, no sea gracias a ti. Para Claro que sí, el corazón. claro que sí. Mil gracias a todos. Nuestro corazón es más que un emoji, es el motor que nos da la vida. Por eso es importante que comencemos hoy. Mejoremos nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos del sueño y además el ejercicio es vital. Controlemos, vigilemos nuestra presión arterial. Gracias por acompañarnos en esta apuesta por la ciencia, por la salud y por la vida integral. Te invitamos para que nos regales tu like, comparte este contenido, guárdalo, pero sobre todo, tome nota. Nos vemos en la próxima. ¿Tienes un proyecto de ciencia, de investigación y quieres que lo divulguemos? Contáctanos y hagamos juntos esta apuesta por la ciencia, por la salud y por la vida integral. Escribe a nuestro correo electrónico. Te esperamos.